transmitiendo desde la Ciudad de México. Para el operador de divisas de habla hispana. Para el operador de divisas de habla hispana. Esta es Radio Forex Hispana. A través de forexhispana.com. Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 de la mañana con 32 minutos, 9 con 32 hora de Nueva York. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy aquí en este espacio de Punto 9, en vivo y en directo, transmitiendo como todos los días, justo a la apertura de las bolsas en Nueva York a las 9:30 de la mañana. Le doy la bienvenida para este programa del día de hoy, martes 18 de agosto. Y bueno, como acaba de deducir con toda certeza nuestro amigo Cristian, la trayectoria de las vacaciones no se mueve ni aun cuando se arreglen las cosas en Grecia. Bueno, que aparte de lo del tema de Grecia, insisto, todavía del todo no está arreglado, porque todavía hay que negociar con algunos parlamentos, ¿no?, la votación a favor de este rescate, que por cierto, según cálculos de el señor Wolfgang Schäuble, el ministro de Finanzas de Alemania, Grecia podría requerir todavía otros 6.200 millones más en fondeos, de acuerdo a una resolución propuesta por este ministro de Finanzas de Alemania, lo cual llevaría este tercer rescate de Grecia a un total de 92.000 millones de euros. Que esto puede ser realidad, o sea, puede que sí. Vamos, hombre, si se los das a Grecia, Grecia tienen que gastarlos, eso es indudable. Pero, ¿qué tan indispensables sean? ¿Quién sabe? A lo mejor es meramente para que con esto se ponga guapo el Fondo Monetario Internacional y obligarlo así o presionarlo un poco más a poder estar participando en este rescate. Sería interesante a manera de mantener a toda la comunidad internacional coordinada en este tema de apoyemos todos a Grecia, pues precisamente que el Fondo Monetario Internacional se involucre en este rescate, y a lo mejor de ahí la propuesta esta que publican de Wolfgang Schäuble de darle todavía otros 6.200 millones, que podría ser una participación del Fondo Monetario Internacional en el tema del rescate de Grecia. Esto según una publicación que hace el Süddeutsche Zeitung el día de hoy. Por otra parte, el ministro de Finanzas de Alemania, Wolfgang Schäuble, dice que él está convencidísimo de que el Fondo Monetario Internacional se involucrará con el rescate de Grecia. Le tendré los detalles para este programa del día de hoy. También en esta mañana del día de hoy, bueno, pues otra vez las acciones de China dieron problemas. Los mercados de acciones allá en China cayeron, dirigidos por el Shanghai Composite, que perdió 1,5%, dicen, conforme. Deje ver cómo quedó. No es cierto, al final de cuentas el Shanghai Composite, ya cuando cerró la sesión asiática, había perdido el 3.1%, debido a, dicen, los participantes están digiriendo los precios de propiedades de China, que continuaron mostrando una recuperación, mientras que el Banco del Pueblo de China inyectó 120,000 millones de yuans vía operaciones de mercado. Consecuentemente creció la decepción de más relajación o las llamadas que hacían porque el Banco del Pueblo de China hiciera más relajación en su política monetaria, pues aumentó, y con esto, bueno, pues se vino a la baja, le digo, un 3.1%. El mercado de Australia hasta eso rebotó bien, quedó apenas con una caidita ligera, la tengo yo en esta mañana, el Standard & Poor's asiático con una caída del 0.9% al final de esta jornada. En las 5.317 unidades cerró. El Nikkei 225 de Tokio terminó con una caída del 0.32%. La tengo en las 20.554. Ahorita déjeme nada más si puedo confirmar lo del Standard & Poor's asiático, porque tengo otra información que dice que solo perdió el 0.3% el día de hoy, muy cercano al resultado de el Nikkei, que le digo había perdido aproximadamente al cierre de esta jornada el 0.32%. Le confirmo nada más que mis precios sean
de hoy, y de hecho son, sí, ¿no? Entonces la tenemos en las 5.303 unidades, el Standard & Poor's asiático, bajando casi un 1% el día de hoy. Esto también provocó al arranque de la sesión europea, un mercado negativo para los principales índices allá en Europa. El FTSE 100 de Inglaterra en este momento está perdiendo el 0.32% y cotiza en las 6.529 unidades. El DAX Industrial de Alemania ya se recupera y tiene una ligera ganancia del 0.16% en esta mañana, 10.957 la cotización cuando son las 9 de la mañana con 37 minutos, y el CAC 40 de Francia está también ganando 0.16% para estar rondándole casi las 5.000 unidades otra vez, 4.992 en este instante. En lo que es el tema de la apertura ya en los Estados Unidos, el Dow Jones abrió a la baja, 37.45 unidades en la primera operación, una caída del 0.21% para iniciar cotizaciones en esta mañana de este martes 18 de agosto en el nivel de las 17.507 unidades. El Standard & Poor's también habría cayendo 2.86 unidades, equivalentes al 0.14%, para cotizar en las 2.099 unidades. Y el Nasdaq tuvo su primer cotización, 10.48 unidades hacia la baja, 0.21% de pérdida en esta apertura. Inicia arrancando los 5.081.22 luego de la apertura del mercado el día de hoy. En lo que son los commodities, bueno, pues sigue la caída del crudo. El West Texas Intermediate ya lo tenemos en 41.97. Vuelve a estar ampliando los mínimos que tenía, y bueno, pues en este momento el West Texas Intermediate está rebotando un poco, pero los mínimos de esta jornada llegaron a estar en 41.44 la cotización del día de hoy, y con esto ya logró, desde el día de ayer, pero bueno, ya hoy con más claridad, logró adentrarse por debajo del soporte de los 42.05, por eso le dicen que estos son mínimos de 6 años. La última vez que habíamos estado en esa zona fue en el mes, no es cierto, ¿sabe de cuándo es la última vez que estuvimos por estos precios? La vez pasada fue en febrero del 2009. Bueno, pues ahí tiene usted, pues sí, febrero del 2009 fue la última vez. El soporte más cercano que tenemos a continuación en este decline que se está viviendo en el dólar, en el crudo dulce ligero, en el West Texas Intermediate, son los mínimos. ¿Se acuerda usted de la crisis subprime? El 90 y... ¿qué fue? Diciembre del 2008. Teníamos mínimos de 30 y... ahorita déjeme calibrar aquí mi rayita. 33.13 tengo yo por acá. El mínimo que estuvimos tocando en diciembre. 33.22 es el soporte que tiene ahora, digamos, como objetivo los osos en su recorrido bajista, que yo no veo que hayan perdido momentum, así que todavía puede volver a caer de buena medida hacia la baja. Por acá dice, le damos los buenos días a nuestros amigos, a Cristian, que nos estaba saludando en el chat desde temprano, también a nuestro amigo Alejandro, a Jair, que también se suma en el chat a los buenos días. Y pues están ahí hablando de algo, de una estadística de sus operaciones, dependiendo del time frame, etcétera. Un rato más estaremos echándole un ojito a ese chat para ver qué están diciendo. Pero bueno, la idea es, ¿cómo se llama? Por lo pronto, con lo que estamos hablando del crudo, es que tiene capacidades de ir más abajo y todavía no se ve que cese la presión bajista para este commodity. Lo mismo pasa con el Brent del Mar del Norte, aunque a una velocidad parece que un poco menor. 48.50 la cotización del crudo Brent. Y en el tema de los metales preciosos, oro y plata también hacia la baja. Fuertemente la plata ya trae una caída que ahora sí ya es considerable. 3.50% el día de hoy, el movimiento hacia la baja en la plata, rompe con ganas. Las 14.78 dólares por onza a la vista. Es una caída de 53 centavos solamente el día de hoy, equivalente, le digo, al 3,5% aproximadamente. Con la plata, bueno, bajón que se dio en este rebote hacia la baja para otra vez volver a buscar a lo mejor los niveles que tenía por ahí
del pasado 3 de agosto, cuando se habían estado la plata en mínimos de 14,38, 14,78 la cotización en este instante para la plata, que tiene una presión bajista bastante llamativa. Con esto, bueno, pues las posibilidades de mantenerse en un rally se habían reducido bastante desde que falló en hacer nuevos máximos, que estaban por ahí de los 15,62, se quedó en los 15,41 y ahora rompe hacia la baja la zona de soportes. Hay en time frames muy cortos un mini hombro, cabeza, hombro, que ya más que pagó hacia la baja en lo que es el tema de la plata. Cuando rompió la zona de los 15,16, se detonó ese hombro, cabeza, hombro con mucha certeza, y desde entonces lleva prácticamente 8 horas hacia la baja la plata, con bastante fuerza. En el tema del oro, también hay movimientos hacia la baja, pero menos marcados, 0.40%, pierde $4.47, y cotiza la onza de oro a la vista en los 1,112,62. Y en el tema de las monedas, bueno, pues tenemos al dólar index ganando apenas 0.16% el día de hoy, lo cual, por cierto, si continúa la presión alcista en el dólar, pues todavía apoyaría más la caída en estos commodities que acabo de mencionar. Y en esta mañana, pues se reflejan con pocos movimientos. El peso mexicano tiene una ligera depreciación del 0.1%. Estamos hablando de 16,44 para esta mañana. En el tema del peso mexicano, bueno, pues se siguen respetando los máximos interbancarios del 16,48. Todavía ese nivel no se rompe, pero sigue coqueteando bien pegadito al máximo de esa zona de resistencia, lo cual sigue poniendo en duda la posibilidad de que realmente estemos arrancando una fase impulsiva hacia la baja, una fase motriz, diríamos en Elliott, hacia la baja. En el tema de lo que es el peso colombiano, sigue la debilidad, está brutal la caída del peso colombiano. Esta mañana estaban hablando en Bloomberg sobre esto, el colapso del peso colombiano, que ha sido pero brutal, Estamos hablando que en lo que va del año ya, el peso colombiano trae una pérdida del 25,70%, es decir, ha perdido de un cuarto de su valor en lo que va del año apenas, y está cotizando ya en los 3,007,40. El peso chileno, 698,20, una pérdida también acumulada para lo que va del año del 14,8%, y en esta mañana pues se rebaja también prácticamente el 1%, 0.97 es la pérdida que tengo hasta este momento para el peso chileno, 697,87 el cruce con el dólar. El peso argentino lo tengo con una ligera devaluación del 0.23% en esta mañana, 9,2630 la cotización, dice la Kirchner. El sol peruano, tenemos un ligero movimiento hacia la baja del 0.08%. El cruce con el dólar sube entonces a los 3,2345. El peso boliviano dicen que se fortalece 0.15%, 6,83 en esta mañana la cotización. Y el dólar yuan, otro día que se movió poquito, 0.04% hacia la baja. El dólar yuan, 6,3928 la cotización de esta mañana. Vámonos a un corte comercial y regresamos enseguida con más aquí a través de Radio Forex Hispana en esto que se llama Punto 9. No me tardo. Punto 9. Lo hacemos juntos. ¿Conoce al carry trade? ¿Sabe cómo puede afectar en sus estrategias el desequilibrio entre los rendimientos ofrecidos por el país al que le compra su divisa y el país de la cual está vendiendo? Descubra cómo puede hacer que el carry trade refuerce su estrategia de operación con el curso de carry trade de 7 pasos, disponible en www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. 9 de la mañana con 46 minutos, seguimos en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. Y bueno, pues comenzando con la información de esta mañana, tenemos algunos fundamentales que se han estado publicando el día de hoy. Es precisamente la sesión americana.
teníamos en esta mañana precisamente el dato de la construcción de viviendas de Estados Unidos, que aumentó en julio. Dicen, gracias al incremento en la construcción de viviendas unifamiliares, la señal más reciente de que el mercado inmobiliario estaría cobrando impulso. La construcción de viviendas iniciadas incrementó 0.2% en el comparativo mensual durante este séptimo mes del año, para totalizar anualizado de 1.21 millones, lo que representa un máximo desde octubre del 2007, dice el Departamento de Comercio este martes. Se trata así de la tercera vez en 4 meses que la cifra alcanza un nuevo máximo desde que comenzó la recesión. La construcción de viviendas unifamiliares iniciadas, que excluyen los apartamentos y supone casi 2/3 del mercado inmobiliario, aumentó 12.8% a un máximo que no se veía desde diciembre del 2007. La construcción de viviendas multifamiliares, como los pisos y bloques de apartamentos, bajaron sin embargo un 17%. Por su lado, las nuevas solicitudes de permiso de construcción, lo que nos adelanta lo que vendrá en la construcción futura, descendió un 16.3% a 1.1 millones. El mercado estaba esperando que la construcción de viviendas iniciara 1.19 millones de nuevas viviendas y que los permisos de construcción alcanzaran los 1.25 millones. Ahí es donde se quedaron cortos. Las cifras de construcción de viviendas son volátiles y a menudo son revisadas, así que habrá que ver si es estable esta información, pero por lo pronto el informe de este martes muestra que el dato de viviendas nuevas iniciadas, por ejemplo, en el mes de junio, aumentó un 12.3% con respecto al mes anterior, frente al 9.8% que habían informado preliminarmente. El incremento de junio se basó principalmente, dicen, en la construcción de viviendas multifamiliares y en el aumento de la actividad en ciudades como la de Nueva York. Los niveles de construcción de viviendas iniciadas siguen siendo históricamente bajos, aunque hay continuas señales de que empieza a hacerse una demanda subyacente. En términos interanuales, las viviendas iniciadas aumentaron apenas el mes de julio un 10.1% y las nuevas solicitudes de permisos de construcción se aumentaron un 7.5% en el comparativo anualizado. Y vámonos hasta Europa. La inflación interanual del Reino Unido se dio a conocer el día de hoy y bueno, pues parece que se acelera ligeramente en julio, lo que aumenta las expectativas de que el Banco de Inglaterra podría estar aumentando los tipos de interés. Dicen por acá que aún así hay analistas que descartan esta subida hasta principios del próximo año. En fin, la Oficina Nacional de Estadísticas anunció este martes que los precios de consumo crecieron 0.1% interanual en julio, debido a un menor descenso de los precios de la ropa este verano que con respecto al año pasado. Las tasas aéreas aumentaron en el periodo, contrarrestando el abaratamiento de los alimentos, señalaron. La inflación interanual se mantuvo sin cambios en junio y los economistas estaban esperando que la inflación se mantuviera en cero también para este mes de julio. En términos mensuales, los precios bajaron, sin embargo, 0.2% en julio. La inflación lleva ya año y medio por debajo del objetivo del Banco Central del 2%, reflejado esto en gran medida pues lo que le pasa a todo el mundo, ¿no? El abaratamiento de los precios de la energía y también con la caída de los commodities, la caída de los precios de los alimentos. Y continuando con más información sobre el tema de Grecia, fíjese usted que el ministro de Finanzas de Alemania, Wolfgang Schäuble, se mostró este lunes convencido de que el Fondo Monetario Internacional acabará participando en el tercer rescate de Grecia en su campaña de apoyo por el plan de rescate a este país antes de la crucial votación del proyecto que se dará este día miércoles allá en el Bundestag. En una entrevista emitida por el canal de televisión pública, el ZDF, Schäuble dijo estar totalmente convencido de que el Fondo Monetario Internacional participaría en el programa, ya que se le considera indispensable que lo haga. Sin embargo, muchos parlamentarios alemanes han mostrado sus reticencias en cuanto a que el Fondo Monetario Internacional pudiera no participar, porque la institución mantiene que Grecia está en necesidad de un importante alivio de su deuda, algo que los gobiernos de la eurozona no están dispuestos a asumir. El ministro de Finanzas de Alemania dijo que hay un cierto margen para relajarle los términos de la deuda de Grecia, actuando sobre los vencimientos de los créditos del rescate
que son actualmente algo superiores a los 30 años. Alemania ha dicho en reiteradas ocasiones que está dispuesta a valorar una reducción de los intereses de la deuda de Grecia y la posibilidad de darle al país más tiempo para devolver lo prestado siempre y cuando lleve a cabo su programa de rescate como ha prometido hacerlo. Y en el tema del rescate de Grecia, después del corte comercial, le contaré cuánto es lo que le va a aportar o cuánto es lo que habrá ya aportado en total la ayuda que España le ha otorgado a Grecia durante estas 3 fases de rescate. Además, en España la morosidad de la banca española cae al 11%, un nivel que no se veía desde abril del 2013. Le voy a tener más detalle. Y le voy a hablar sobre la caída de los precios del crudo, que pues están en torno a mínimos de 6 años. Además, el Fondo Monetario Internacional le sugiere a Arabia Saudita, ¿sabe qué? Depender menos de su petróleo. Le voy a tener toda esta información y más de regreso en el próximo bloque de Punto 9, que ya regresa en un instante. No se nos vaya. Punto 9. Lo hacemos juntos. Desde el siglo XVII, los japoneses descubrieron que el comportamiento de los operadores refleja en sus decisiones el equilibrio entre la ambición de un grupo dominante y el temor del grupo abatido. Conozca estos patrones y la forma correcta de aplicarlos con el curso más completo de velas japonesas disponible en español. Entre a educacionfinanciable.com y deje que las velas japonesas iluminen su camino a mejores rendimientos. www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más en este día de hoy, martes 18 de agosto. Y pues le decía yo, en cuanto al tema del rescate de Grecia, fíjese que España contribuirá ya con un total de 10.150 millones al tercer rescate de Grecia, lo que elevaría el total de la ayuda prestada a este país por parte de España a 34.000 millones, anunciaba este martes el ministro de Economía Luis de Guindos, advirtiendo que la falta de un acuerdo para conceder nueva ayuda al país heleno podría poner en riesgo el futuro de toda la eurozona. La cifra es importante, dice, por eso debemos de poner de manifiesto nuestra solidaridad con Grecia, declaraba de Guindos durante su intervención ante el Congreso de los Diputados. El ministro recordó que España participó con 6.700 millones en el primer rescate de Grecia y aportó avales por 17.000 millones para el segundo. En el caso de que el Pleno del Congreso respalde la propuesta del gobierno, España aportaría otros 10.150 millones más para el tercer rescate, lo que supondría un 12% del monto total. Hoy debemos mostrar nuestra solidaridad con Grecia, pedimos el voto favorable de la Cámara a este nuevo rescate, porque de no hacerlo pondríamos en riesgo la moneda única, señalaba de Guindos. Los ministros de Finanzas de la Eurozona aprobaron este viernes, como le habíamos comentado el día de ayer, un rescate de 86.000 millones que debería de ser refrendado en los parlamentos de varios países como Alemania. En España no es obligatoria esta votación, pero el gobierno de Rajoy quiere involucrar a todos los parlamentarios en esta decisión. Grecia debería de estar recibiendo un primer tramo de 26.000 millones, de los cuales 13.000 millones se destinarían a pagar a sus acreedores internacionales en los próximos meses, empezando por el importante 20 de agosto, ¿no? Fecha que ya estamos a 2 días de que se llegue. Y continuando con más información de España, la morosidad del crédito concedido por bancos, cajas, cooperativas y establecimientos financieros que operan en España cayó casi medio punto porcentual en junio respecto al mes anterior y se situó en el 11%, lo que es el nivel más bajo desde abril del 2013. Según la información provisional publicada este martes por el Banco de España, el sistema financiero de España habría reducido en junio por 19º mes consecutivo sus créditos morosos, una tendencia que había iniciado en diciembre del 2013. Recortaron así 4.843 millones, lo que tiene el monto de crédito moroso respecto al mes anterior, y sitúan esta partida
en los 149.308 millones, todo es una barbaridad. Sin embargo, el endeudamiento de las familias y empresas, es decir, la cartera total de créditos, aumentó en junio un 0.5%, situándola en los 1.357 billones. En los 1.357 billones, es decir, millones de millones. Los préstamos no crecían desde el pasado mes de marzo allá en España. Y continuando con más información, los precios del crudo continúan bajo presión este martes en la sesión asiática. Se veían ya empezando a caer, siguiendo el tono flojo de un mercado que también estuvo relativamente carente de noticias macroeconómicas, aunque la preocupación sobre un sobreabastecimiento ha sido un continuo lastre para los precios en los últimos meses. La última ronda de liquidaciones en el mercado del petróleo llega por la devaluación del yuan y la inquietud por el crecimiento económico de China. Los futuros del West Texas Intermediate, le digo, han tocado un mínimo de 6 años este lunes y han perdido casi un 32% desde sus máximos de este año. De hecho, en este momento tengo yo al West Texas Intermediate, para lo que va desde el arranque de este año, no todos los 12 meses, sino lo que va del arranque de este año, una caída del 21.25%. Los precios se han estado manteniendo flojos, no porque Arabia Saudita se haya negado a reducir la producción, sino porque Arabia Saudita e Irak le están aumentando. En nuestra opinión, la situación actual es intrínsecamente inestable, explicaba Paul Horsnell de la Standard Chartered. El Instituto Americano del Petróleo publicará este martes su informe semanal de reservas de crudo y los analistas esperan un descenso, y después el Departamento de Energía de Estados Unidos el miércoles publicará el mismo dato en su versión oficial de reservas. Sin embargo, los precios han dejado de ganar tracción con las caídas de las reservas. Los inventarios de agosto son 25.7% más elevados que los niveles medios de los últimos 5 años, y el exceso es una verdadera preocupación, dice Tim Evans, analista de la City Futures. Y continuando con el tema de países petroleros, bueno, pues fíjese usted lo que le dice el Fondo Monetario Internacional a Arabia Saudita, en un momento en el que el abaratamiento del petróleo y los elevados gastos públicos están erosionando las reservas de dinero de Arabia Saudita. El Fondo Monetario Internacional le ha señalado este lunes que pues debería de hacer una serie de cambios fiscales y que debería de diversificarse para acabar con su dependencia del crudo, con el fin de impulsar el crecimiento y crear empleo. Esto es como decirle casi un pez deja de nadar, ¿eh? La mayor economía de Oriente Próximo debería de plantearse, dice el Fondo Monetario Internacional, un considerable ajuste fiscal de varios años, tomando medidas como la revisión de las subvenciones a la energía, el control de los salarios en el sector público y el aumento de los ingresos no derivados del petróleo. Esto decía el Fondo Monetario Internacional, agregando una propuesta a la aplicación de un impuesto al valor añadido, entre otras medidas. Arabia Saudí y otros países exportadores de petróleo del Golfo Pérsico sufren ahora por el desplome de los precios del crudo, que casi se han reducido a la mitad desde el año pasado. Los ingresos del petróleo suponen la mayor parte de las rentas de estos países. Se espera que el crecimiento real del Producto Interno Bruto de Arabia Saudita se desacelere este año al 2.8% y que baje en 2016 a un 2.4%, debido a que el gasto estatal comienza a ajustarse a menores ingresos petroleros. Y bueno, pues el Fondo Monetario Internacional prevé un déficit fiscal para el gobierno de Arabia Saudita del 19.5% de su Producto Interno Bruto en este año. Y ya para terminar el día de hoy, fíjese usted que la lira turca se desploma a nuevos mínimos históricos frente al dólar después de que volvieron a fracasar las conversaciones entre el partido gobernante, el AKP, y el opositor MHP. Se espera que el primer ministro Ahmet Davutoglu, devuelva el mandato de formar gobierno al presidente Recep Tayyip Erdogan y que éste convoque nuevas elecciones después del 23 de agosto. El Banco Central de precisamente Turquía se reúne el día de hoy y bueno, pues aunque la mayoría de los economistas no esperan cambios en el tipo de interés, hay un grupo que ve una posibilidad de que suban las tasas
Como fracasaron las negociaciones para una coalición y la lira turca se ha depreciado más, creemos que el Banco Central actuaría endureciendo las condiciones monetarias en lugar de mantenerlas sin cambios. Esto significa una subida del coste promedio del financiamiento y un incremento del interés de los préstamos, decía Tera Brokers. El cruce de la lira turca con el dólar, o el dólar lira turca, se negocia actualmente en 2.8697, luego de haber superado este martes el máximo histórico de 2.8772. Bueno, pues ahí tiene usted, penetró esa resistencia y parece que ahora está descansando ligeramente. Y hasta aquí llegamos el día de hoy. Gracias por la compañía. Le voy a contar que a lo mejor extendemos las vacaciones 2 o 3 días de la próxima semana, porque se me siguen juntando temas sociales en mi agenda de la próxima semana. Así que probablemente hasta el miércoles volveremos a estar en horario normal, así que téngame paciencia el lunes y martes. San lunes y San martes lo vamos a hacer de la próxima semana. De una vez le voy avisando. Gracias por la compañía. Hasta aquí llego yo el día de hoy. El último en salir, por favor, apague la luz. Pásela bonito. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó. Estás escuchando Radio Forex Hispana.